En un tiempo ya perdido en las arenas de la historia, cuando Roma apenas comenzaba a expandirse más allá de las fronteras de Italia, se desató una serie de conflictos que darían forma al futuro del mundo mediterráneo. Estas fueron conocidas como las Guerras Púnicas, una tríada de enfrentamientos entre dos gigantes de la antigüedad, Roma y Cartago. Estas guerras se disputaron por el control del Mediterráneo occidental, dejando una huella imborrable en la historia. La primera guerra púnica comenzó alrededor del 264 a.C. Todo inició en la isla de Sicilia, que por su estratégica posición geográfica, representaba una joya militar y comercial para ambas potencias. Aquí, la lucha fue despiadada, prolongándose por 23 años. Cartagena, con su poderosa marina dirigida por habilidosos almirantes, enfrentaba a un Roma que aprendía rápidamente los secretos de la navegación y guerra marítima. La guerra culminó en el 241 a.C. con la victoria romana, gracias, en parte, a la invención del Corvus. Esta primera victoria otorgó a Roma el control sobre Sicilia, la primera provincia romana fuera de la península itálica. Pero la paz fue efímera. Las tensiones continuaron aumentando, hasta que un hombre llamado Aníbal, uno de los generales más brillantes de la historia, irrumpió en escena. La Segunda Guerra Púnica es donde Aníbal se ganó su lugar en los anales de la historia militar. En 218 a.C., cruzó los Alpes con un ejército compuesto por elefantes de guerra, una hazaña que semejaba un desafío a la naturaleza y que dejó en asombro a los romanos. Aníbal se convirtió en un constante azote para Roma al derrotarla en varias batallas decisivas, la más notable siendo la batalla de Cannas, donde ejecutó una de las más perfectas envolturas en la historia militar. A pesar de las victorias, Aníbal nunca logró tomar Roma. Era un lobo cazando sin descanso, pero los romanos eran un león herido cuya resistencia era formidable. Roma, bajo el liderazgo de Publio Cornelio Escipión, contraatacó en suelo africano, forzando a Aníbal a regresar a Cartago. En la batalla de Zama, Aníbal fue finalmente derrotado. Lo que marcó el fin de la Segunda Guerra en 201 a.C. Roma emergió victoriosa y estableció su hegemonía sobre el Mediterráneo occidental. La tercera y última guerra púnica, que inició en 149 a.C., fue más un castigo que un conflicto. Roma vio en Cartago una sombra de amenaza por segunda vez. Roma decidió borrar cualquier rastro de este rival. Después de 2 años de asedio, Cartago fue demolida en el 146 a.C. La ciudad, alguna vez orgullosa, fue arrasada, y sus tierras fueron saladas para asegurarse de que nunca resurgiera de sus cenizas. Así, las guerras púnicas no solo cambiaron el destino de Roma y Cartago, cambiaron el curso de la historia. Roma vio en Cartago una sombra de amenaza por segunda vez. Aunque Cartago desapareció, su legado y la memoria de estos épicos conflictos perduran. En la vasta extensión del Mediterráneo, entre Cartago y Roma, se desató un conflicto que alteraría la historia, la Primera Guerra Púnica. En 264 a.C., Sicilia se convirtió en el epicentro de una disputa. Roma, deseosa de poder, se enfrentó a Cartago, un imperio marítimo que dominaba las rutas comerciales. La chispa que encendió la guerra fue un llamamiento de auxilio. Las ciudades de Mesina y Siracusa ofrecieron una oportunidad para que ambas potencias intervinieran y expandieran su influencia. Las patrullas cartaginesas en Sicilia comenzaron a chocar con las fuerzas de Roma, enviadas para proteger a sus nuevos aliados. Las escaramuzas pronto se convirtieron en batallas formales. Roma, más fuerte en tierra, se encontraba desventajada ante la supremacía naval de Cartago. Sin embargo, los romanos entendieron que la clave para vencer estaba en igualar la fuerza de su adversario en el mar. Los romanos comenzaron a construir una flota masiva, basándose en el diseño de un barco cartaginés capturado llamado Quinquereme. Incorporaron una táctica de abordaje con un dispositivo llamado Corvus, un puente que permitía a sus infantes invadir las naves enemigas. Un punto de inflexión decisivo llegó en la batalla de Milae en 260 a.C. bajo el mando del cónsul Cayo Duilio. Roma obtuvo su primera gran victoria naval.
El Corvus permitió a las embarcaciones romanas avanzar de manera segura y provocar el colapso de la armada cartaginesa. El conflicto continuó durante más de 2 décadas de luchas. La guerra se libraba en el mar y en las tierras de Córcega, Cerdeña y Sicilia. Ambos bandos sufrieron enormes pérdidas y la tensión aumentaba con cada año que pasaba. En Cartago, la situación se complicaba debido a las revueltas y la falta de recursos. Las arcas cartaginesas comenzaban a vaciarse. Finalmente, en el 241 a.C., la decisiva batalla de las Islas Egadas proporcionó a Roma la victoria final. La flota romana, más habilidosa y mejor equipada, logró imponerse sobre los agotados barcos cartagineses. El tratado de paz que siguió fue devastador para Cartago, obligándolos a ceder Sicilia a Roma y pagar enormes indemnizaciones. Este cambio en el poder regional selló el destino de Cartago, que jamás volvió a alcanzar su antigua gloria. La Primera Guerra Púnica no solo fue una batalla por territorios, sino una confrontación entre dos formas de ver el mundo. Roma emergió como una potencia dominante en el Mediterráneo, impulsando eventos que llevarían al colapso de Cartago en la Tercera Guerra Púnica, y la expansión del Imperio Romano. La lucha por Sicilia había forjado una nueva era, definida por el dominio de Roma. En el año 218 a.C., una guerra épica estaba a punto de comenzar entre Roma y Cartago, conocida como la Segunda Guerra Púnica. El asedio de Sagunto, aliada de Roma, fue la chispa del conflicto. Aníbal, el joven comandante cartaginés, decidió desafiar la supremacía romana. Aníbal, de sangre cartaginesa y crianza militar, tenía un odio profundo hacia Roma. Era un estratega sin igual, conocido por su astucia y audacia. Decidió cruzar los Alpes con su ejército, una proeza que parecía imposible, enfrentando montañas escarpadas y clima frío. Con habilidad y determinación, Aníbal logró llevar a sus hombres y elefantes de guerra al otro lado de los Alpes, dejando a Roma atónita. Su llegada a la península itálica marcó el inicio de devastadoras batallas, incluyendo la memorable victoria en Cannas en 216 a.C. En Cannas, Aníbal utilizó una táctica de doble envolvimiento para rodear a un ejército romano mucho mayor, resultando en una carnicería con más de 50,000 soldados romanos muertos. El horror y temor se extendieron por Roma y sus aliados, pero Roma no estaba derrotada. Roma, caracterizada por su tenacidad, decidió llevar la guerra a África bajo el liderazgo de Publio Cornelio Escipión el Africano. Escipión dirigió sus tropas al norte de África, donde en 202 a.C. se enfrentaron a Aníbal en la decisiva batalla de Zama. Aunque Aníbal era un maestro en el arte de la guerra, Escipión había aprendido de sus errores y traído innovaciones tácticas. La confrontación fue feroz, pero los romanos prevalecieron gracias a sus tácticas superiores y la reorganización de sus fuerzas. La derrota en Zama significó el fin para Cartago como potencia militar. Obligados a pagar tributo, ceder territorios y disolver su ejército, la sombra de Roma se extendió sobre el Mediterráneo. Aníbal tomó el camino del exilio, pero su leyenda perduró. La Segunda Guerra Púnica demostró la capacidad humana de superar límites impuestos por la naturaleza y la estrategia. Marcó un punto de inflexión para Roma, que se convertiría en la figura dominante en Europa y África del Norte durante los siglos venideros. La Tercera Guerra Púnica fue el último enfrentamiento de la serie de 3 guerras que enfrentaron a Roma contra Cartago, 2 de las potencias más importantes de la antigüedad en el Mediterráneo. Esta guerra, más corta que las anteriores, se centró principalmente en la ciudad de Cartago y condujo a su destrucción final. Todo comenzó con una creciente tensión entre Roma y Cartago. Aunque había un tratado impuesto tras la Segunda Guerra Púnica que limitaba militar y políticamente a Cartago, la ciudad logró recuperarse económicamente gracias a su próspero comercio. Sin embargo, para algunos líderes romanos, Cartago seguía siendo una amenaza. Entre estos se encontraba Catón el Viejo, famoso por su frase, Cartago delenda est, o Cartago debe ser destruida, la cual repetía constantemente. Pronto, Roma encontró una razón para entrar en acción. Cartago, amenazada por el reino vecino de Numidia,
respondió defensivamente a unas incursiones territoriales. Sin embargo, al hacerlo sin el permiso romano, violó los términos del tratado. En Roma, esta transgresión fue utilizada como pretexto para desatar la guerra. En el año 149 a.C., las fuerzas romanas, lideradas por el cónsul Manilio Nepote, llegaron a África. Cartago, a pesar de que había sido despojada de su ejército y flota, hizo un esfuerzo desesperado por preparar defensas. A lo largo de 3 años, los romanos sitiaron la ciudad. La guerra alcanzó su culmen bajo el mando de Publio Cornelio Escipión Emiliano, conocido como Escipión el Joven, quien asumió el liderazgo romano en el 147 a.C. Dotado tanto de carisma como de habilidades estratégicas, Escipión renovó el asedio con vigor. Con gran ingenio, reorganizó su ejército, cortó los suministros de Cartago y estableció un bloqueo naval, asfixiando lentamente a la ciudad. En la primavera del 146 a.C., los romanos lanzaron el asalto final sobre Cartago. Con una combinación de artillería pesada y ataques directos, poco a poco las defensas cartaginesas fueron cediendo. Durante 6 días y noches, la ciudad ardió en llamas, sometida al brutal avance de las legiones romanas. Finalmente, la ciudad cayó, y con ello, Cartago fue destruida. Posteriormente, Roma impuso un castigo ejemplar. Cartago fue arrasada, sus murallas fueron demolidas, y toda la población que no había muerto en el sitio fue vendida como esclava. Para asegurarse de que la ciudad nunca más se levantara, los terrenos fueron sembrados con sal, según la leyenda, para que nunca más pudiesen albergar vida. La Tercera Guerra Púnica marcó el fin de Cartago como potencia y consolidó la hegemonía romana en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, también representó uno de los episodios más sombríos de la historia militar antigua, destacando la brutalidad y la determinación de Roma en su búsqueda por asegurar su dominio.